El coloquio con tu presentación. ¿Por qué? Porque toda la mañana ha sido un bombardeo matemático, computacional, científico, grandes bancos de datos, teoría de sistemas dinámicos no lineales, algo que está de alguna manera a lo mejor deshumanizando al ser humano, de manera tal que lo que estamos proponiendo es que haya un equilibrio entre la psiquiatría computacional, que se nos viene encima muy rápido, y la psiquiatría darwiniana, la psiquiatría evolutiva. Todo lo que nos acabas de presentar, lo que nos está recordando que somos parte integral del reino animal. Entonces esa es la razón del equilibrio. Yo de veras te agradezco muchísimo que nos hayas... Pásale por favor, Yuri. Aquí hay muchas. Tienen que estar. Entonces, dejamos tiempo para preguntas. Creo que quizá tengan alguna inquietud. Una disculpa a los otros ponentes que presentaron, se tuvieron que retirar, pero estamos listos también para recibir preguntas del público telecomunicado. ¿Sí? Perdón, ¿quiere tomar el micrófono? Es que lo estamos transmitiendo a toda la República. Nos ven en Sudamérica también, en Francia, en España. Entonces, Qué miedo. Me decía que la respuesta a la pregunta que dejé abierta, ¿verdad? Bien, pues piensen en el autocontrol o en los resultados de estas pruebas de autocontrol como algo que ha estado presente en todas las pláticas que hemos oído esta mañana. De hecho, pues una misma, la anterior a esta, vemos cómo en los niños es muy importante esta capacidad, ¿no?, de autocontrolarse. Para vivir en sociedad es muy importante autocontrolarse, porque si no, pues cada uno de nosotros haría exactamente lo que se le pegue la gana y pues creo que sería un caos, ¿no? Entonces, bueno, estos estudios de evolución del autocontrol, si nosotros encontramos las variables que han favorecido su evolución, podemos encontrar las variables que durante el desarrollo podemos manipular para poder transgredir este famoso tope de que el autocontrol que mostremos a los 10 años es el que vamos a mostrar toda la vida. Ese es el significado más importante de los estudios de evolución con respecto a el autocontrol, que tiene que ver con algunos padecimientos psiquiátricos, sin duda alguna, ¿no? Hay investigaciones sobre esto y también me gustaría saber, digamos, en caso de que así sea, si hay algún indicio de que esto pudiera ser de esta manera, además de en conjunto con muchos otros factores, por supuesto, ¿no? Entre otros el estilo de vida, los elementos que informaba Erika Proal en sus investigaciones, ¿no?, en relación a los metales pesados, el papel del antropoceno en el proceso de salud de enfermedad, etcétera. Pero si todo esto pudiera tener algún lineamiento en común en el proceso de salud de enfermedad, y esto en relación a la ponencia de Humberto Nicolini, no solamente en varios trastornos mentales, sino incluso en la convergencia entre trastornos mentales y trastornos físicos, y cuáles podrían ser los mecanismos
fisiopatológicos. A mí se me ocurre que el estrés oxidante a nivel mitocondrial podría ser uno de los paradigmas y que la inflamación de bajo grado y crónico podría ser, digamos, el segundo paradigma involucrado. ¿Cuál es su opinión? La mía. No, creo que... Háblame de tú, por favor. No sé. No, pero ¿para quién era la pregunta? Perdón. En general. Porque no. Sí. Pues es posible. Habría que investigar precisamente ese punto. El asunto es que el estrés oxidativo, pienso que tiene un desarrollo, es decir, que tiene una evolución conforme la persona envejece, ¿no? Y entonces no sé cómo podemos pensar en las diferencias interindividuales, pero es posible, habría que estudiarlo con detenimiento. Yo quisiera preguntarle, doctora Proal, si el autocontrol, por lo que estamos viendo ahora, a los 10 años tiene su máximo, diremos que nivel. ¿Qué hacemos con estos niños en las terapias conductuales para tratar el TDA? Porque el tratamiento en boga es medicarlos cuando se puede, cuando los papás lo permiten, y cuando el tiempo prolongado no lo abandonan, y al mismo tiempo tratarlos con terapia conductivo-conductual para poder bajar un poquito los impulsos y aprenderlos a controlar impulsos. Sí, bueno, desde la perspectiva primero de la neurobiología o neuroimagen, también de lo que nos hemos podido dar cuenta es que justamente sí, el autocontrol es parte de una red, ¿no? Y como otras redes, la realidad es que no para de transformarse. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con la doctora que no es hasta los 10 años en donde tenemos un tope y que ya no podemos hacer nada, ¿no? Yo algo que siempre les comento a los papás, sí es más complicado mientras más pasa el tiempo, porque hay circuitos que están consolidados y que, por ejemplo, si hablamos un circuito de lenguaje en un niño desde que nació está en un ambiente bilingüe y está utilizando mucho ese circuito de lenguaje, pues va a tener más consolidación, de tal forma que a los 13 años, a lo mejor si él aprendió alemán y español, y también le enseñaron en la escuela inglés, a lo mejor a los 12, 13 años tiene mucho más facilidad para aprender un francés con todo y acento, ¿no? Y a un niño que no estuvo en esas circunstancias, entonces a los 13 años le va a costar más trabajo aprender un francés, pero lo va a poder hacer, ¿no? Y de esta misma forma, el circuito frontal, límbico, la cuestión orbitofrontal, que tiene que ver con relación a los ganglios basales, que en ese circuito vemos el sistema de recompensa, de control de impulsos, igual, ¿no? Nos va a costar más trabajo, pero hay manera de hacerlo. Y es más, tenemos que hacerlo como terapeutas, bueno, si ya llegaron a consulta, porque en ese momento vamos a poder evitar a futuro más problemáticas como las que les comentaba, ¿no? Cuando el circuito de control de impulsos no está tan bien regulado, es mucho más probable que se metan en conductas de riesgo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, desde mi área o de mi perspectiva, nosotros trabajamos con terapia cognitivo-conductual justamente, y lo más importante es trabajar en conjunto con los papás y con la escuela. Si no hay ese trabajo, es muy poco probable que podamos crear estrategias muy específicas para poder trabajar con ese autocontrol y autorregulación. Cuando hay fallas importantes, sí es muy crucial concientizar a los papás de qué tan importante es medicarlos y cómo hace el efecto el medicamento para que no tengamos entonces esos problemas de adicciones a futuro, ¿no? Pero si no es la cuestión, pues entonces es casi reeducar a los papás, porque ellos están dentro del ambiente y ellos nos van a ayudar a llevar esas estrategias cognitivo-conductuales a cabo también en casa, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Gracias. Bueno, al panel en general, quisiera preguntar qué es lo que debemos esperar de la contemporaneidad a los tiempos venideros,
tomando en cuenta, bueno, el exposoma, las teorías evolutivas de atención y de represión de impulsos y toda la oleada tecnológica que se viene, bueno, poco a poco y está presente hasta nuestros días y en lo que sigue sobre cada una de las áreas que están tratando aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar con, bueno, el cómo afectan las enfermedades con base en el ambiente, con base en las nuevas tecnologías, cómo se va a adaptar fisiológica y morfológicamente las actividades neuropsicológicas que tengamos? ¿Cómo cambiará desde una perspectiva neuropsicológica el ser humano frente a lo que queda? Pues yo creo que es una pregunta muy complicada porque cada vez vamos metiendo más variables, ¿no?, casi a la ecuación. Y eso que mencionas de tener nuevos estímulos en el ambiente, tecnología, pues también va afectando a nivel cerebral. Y a mí, en este momento, bueno, hace un par de años que me metí en esta parte de toxicología, pues eso me parece que a veces nos metemos en más, intentamos darle respuesta a más preguntas, pero al mismo tiempo empezamos a tener más preguntas nosotros, entonces es muy complejo, pero bueno, el caso es tratar de poder desglosar un poco y poderlo poner en práctica de la mejor manera en la clínica, porque no hay de otra, ¿no? Y seguir estudiando esto, pero sí, cada vez le vamos metiendo más cuestiones como esto del exposoma, el conectoma, el genoma, el epigenoma, ¿no? Y va cada vez más cuestiones, pero esto también hace más rico el estudio del cerebro. No, pues tu pregunta sí, efectivamente es compleja por la cantidad de variables, pero yo creo que es importante, por lo menos para el coloquio, ¿no? Este trabajo que es iniciativa muy bella de Francisco, tiene que ver específicamente con esas dos palabritas, o sea, neuro y humanidades. Entonces, tu pregunta es muy lógica porque prácticamente es una pregunta compleja, pero al mismo tiempo es una pregunta necesarísima. Es decir, ¿de qué manera se va a acabar el mundo? ¿Qué es lo que estamos esperando para los próximos 40 años, ¿no? Como bien está diciendo Erika, tenemos un problema real, es decir, los genes están creciendo. Para el 2000, por ejemplo, Sibeli presentó el trabajo de la clonación humana. Se presentó en Scientific American, estuvo en Time, estuvo en un montón de cosas, y si lo vas a pescar hoy, por ejemplo, solamente tiene muy pocas visiones y el resto de cosas parece que no estuvieran haciendo. La carrera de las stem cells, la carrera de todo lo que significa el famosísimo proyecto Genoma Humano, en el que se invirtió un montón de dinero, es prácticamente visible para nosotros y hasta ahora, por ejemplo, sí es muy notorio el avance que tenemos, el genoma del mexicano, etcétera. Pero sin embargo, las cosas van un poco más allá. Un montón de empresas privadas están trabajando y avanzan y no nos están diciendo qué hay, ¿no? Y claro, eso son teorías pesimistas. Sin embargo, es muy importante porque tú lo estás diciendo. Es decir, ¿hacia dónde va tanto estudio de nosotros o tanta buena fe que tenemos en hacer las cosas si hay poderes ocultos que a veces no dejan trabajar? Entonces, una de las preocupaciones de las neurohumanidades es precisamente cómo frenamos nosotros esa carrera que se nos está ganando o esa carrera que se nos viene encima cuando la tecnología nos absorbe. Otro problema, por ejemplo, es igual el de las redes sociales en las que trataste de hacerlo en tu diapositiva, pero es que es muy importante porque efectivamente pertenecemos a redes sociales, somos mínimos, o sea, somos unas pulguillas. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos una visión exógena de que cada uno de nosotros tiene un poder gigante sobre cómo cambiar, pero que necesariamente cambias como tu pregunta es muy psicológica, es precisamente cómo podríamos llegar o cómo podríamos ser parte de ese cambio. Y creo que el cambio es, por ejemplo, que nos quedemos aquí y que haya una discusión y que no tengan miedo de preguntar. Desde Internet, una pregunta. Doctora Proal, ¿se están desarrollando algún tipo de programa en la SEP o propuesto para incorporar a los niños de preescolar y 4 años aprovechando la neurociencia?
Pues se ha tratado de meter parte que se llama neuroeducación, pero la realidad es que creo que se queda mucho en las bases, ¿no? En la teoría. Realmente esta cuestión de neuroimagen no la han involucrado tanto, incluso en otros países ha costado trabajo meterla en cuestiones de educación. Pues a eso vamos, y eso es una de las cosas, ¿no? Como a dónde vamos con tanto, pues una de las cuestiones de neurodesarrollo hecho por neuroimagen, pues tratamos que se haga para el beneficio, pues, de la sociedad en general. Entonces, pues veremos las posibilidades de que se meta en esto. Doctor Zambrano. Perdón, les pasé la diapositiva del doctor de Jaén, Stanislas de Jaén, que es el principal asesor educativo del gobierno francés. Yo le hice hace un par de meses una entrevista que está en TV UNAM. Es el experto mundial en circuitos cerebrales matemáticos y también en cosas relacionadas con el lenguaje. Él lo que dijo públicamente en la entrevista es de que lo que se puede empezar a aplicar son conocimientos de psicología cognitiva, que todavía estamos lejos de poder dar el salto de la neuroimagen allá prácticas específicas de trabajo. Y la gran idea que se manejó en la entrevista es que hay que hacer de la educación una ciencia experimental. Hay que decir, bueno, ¿por qué no le hacemos esto así? No sé, Erika dice, oye, pues mira, ¿qué tal cosa? Órale, pues vamos a agarrar unos niños de estas características y vamos a agarrar 2 grupos y vamos a hacer el experimento. O sea, hay que volver a la educación una técnica experimental. Y en cuanto a tu pregunta, son 2 preguntas. ¿Cómo integrar los diferentes niveles? Por eso lo del doctor Nicolini, que fue la segunda conferencia, es muy importante, porque él lo que está diciendo es que hay ciertos patrones, que hay ciertas formas en la naturaleza que se repiten a diferentes niveles, ¿sí? La psicología gestalt de la percepción habla, por ejemplo, de la importancia de simetría. Entonces, ¿cómo podemos empezar a integrar toda esta información pensando en simetría? ¿Qué otra cosa une todos los niveles que hemos visto? Lo que tiene que ver con la vibración. La vibración no solo es electromagnética o hemodinámica, sino que lo vibratorio está en todas partes. Tú tienes en tu cerebro una enzima que se llama anhidrasa carbónica que está vibrando a 200,000 veces por segundo. Lo que decía Fernando Pessoa de que somos una orquesta oculta y que solo nos conocemos como sinfonía, es súper cierto, todo está súper integrado, la respiración, la cosa cardíaca, ahora con la cosa neuronal, todo eso está. Ahora, ¿qué va a pasar? Doctora, probablemente tengo una muy mala noticia. En diciembre, la Universidad de Stanford y la doctora Leanne Williams patentaron un sistema diagnóstico que básicamente es un plagio del modelo del doctor Yeo. Ya metido en una computadora, ya integrado un software para hacer un análisis, pero les dieron la patente y es de la Universidad de Stanford, de manera tal que ahorita todo este conocimiento se está patentando. Se está utilizando con fines ocultos, por ejemplo, de surveillance, ¿no? de vigilancia. ¿Y qué va a pasar? Quién sabe, ¿no? Yo creo que es muy difícil. La verdad es que estamos ahorita en un momento de cambio de paradigma, de un paradigma lineal, causal, unidireccional, basado en la distribución normal, unas cuantas categorías psiquiátricas diagnósticas, unas ideas muy sencillas inventadas por el marketing de la industria farmacéutica, y en psiquiatría cuando menos el modelo va a cambiar, pero ahorita son tales las avalanchas de información diaria que están saliendo de artículos fundamentales que es increíble. El doctor Nicolini nos acaba de decir, en 1910 había 5 genes relacionados con la esquizofrenia. Salió en Nature la semana pasada un artículo
400 genes, unos que se activan durante el periodo presicótico, otros que se activan en relación con el neuroléptico que le dimos al paciente y otros que tienen que ver con la cronicidad de la información. Lo que está diciendo el doctor Harari en Israel es de que pues todo esto inevitablemente se va a ir a las computadoras, se va a comercializar y en un momento dado estos sistemas van a saber más de ti que tú mismo y tu mamá. Por eso le están buscando por el lado del tratamiento psiquiátrico. Y por eso lo de Pilar Quiape es fundamentalmente importante, porque ella nos está recordando ese lado humano, ese lado natural. Bueno, que somos parte de la naturaleza. No somos sistemas computacionales en comunicación con los robots, sino que somos parte de la naturaleza. ¿No dijiste algo que implica lo de la mamá? Que tener muy buena mamá es bueno, pero con una serie de argumentos ya basados en los 200 especies de primos primates que tenemos. Perdón. Doctor Zambrano, ¿se tiene planeado un acercamiento a los pueblos originarios de México y sus danzas? Ah, sí, esa pregunta es muy bonita. No, efectivamente es una riqueza muy grande. O sea, México tiene más de 52 lenguajes, es decir, 52 culturas. Porque los chinos tienen 6.000 lenguajes, son 6.000 culturas, porque siempre que hay un lenguaje hay una cultura. Entonces, efectivamente, por ejemplo, los coras, los raramuris, la gente en Nayarit, tienen ceremonias para el venado. Y el venado, por supuesto, la danza del venado se hace con tambor. Es decir, no porque no estemos en África no utilizamos el tambor. Pero indudablemente México, por ejemplo, la cultura náhuatl es impresionantemente rica en cantos, ¿no? El canto al maíz, efectivamente, o el canto a los productos de la agricultura, que son los que marcan la Pachamama. Así es de que países como Perú o como México, que tienen una riqueza autóctona que trasciende a los años, pues es necesaria. Yo creo que no solamente se tiene pensado, sino que ya se está haciendo. O sea, hay gente que trabaja directamente con las estructuras sociales a nivel local y hay una forma de trabajar. Lo que no hay es, bueno, sí hay presupuesto, pero no se lo dan, ¿no? Pero sí. Estoy muy pesimista, doctor Zambrano. Imagínate los niños que nacieron con el bombazo de Hiroshima. ¿Qué pensaron en ese momento? Aquí no ha pasado nada tan dramático, digo, lo que pasa es que diario salen las noticias que se murieron ahí 5 o 10 mil gentes por una inundación o por un incendio por la cosa ecológica, ¿no? Pero yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Digo, de alguna manera, como que siempre como especie humana la hemos levantado y hay un increíble poder de seres humanos organizados, entonces yo creo que... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces le voy a pedir por favor a la doctora Mónica Flores Ramos, quien es la jefa de enseñanza del instituto, que nos dirija unas palabras finales. Se integra muy bien las investigaciones que ella está haciendo con la temática del coloquio, en el sentido de la importancia de vincular el Instituto de Psiquiatría con el Instituto de la Nutrición, porque ella está haciendo unas investigaciones muy, muy interesantes con resonancia magnética, pero un tipo de resonancia magnética que no mencionamos hoy en todo el día, que es lo que tiene que ver con la posibilidad de usarlo como un instrumento más como parecido al PET y poder decir algo sobre el GABA y sobre el ácido glutámico y sobre... ya procesos bioquímicos muy interesantes y lo está relacionando con las hormonas, en particular con la dihidrotestosterona, ¿verdad? Entonces, por favor, doctora. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, agradecer al doctor Francisco Gómez Montt que me permite estar aquí con ustedes. Y bueno, pues como bien dice el programa, dice la clausura. Y creo que en realidad es como el dejarnos una parte abierta de la mente para nuevos temas, para nuevo conocimiento.
Justamente antes de hablar acerca de estas investigaciones, justamente el fin de semana estaba leyendo un libro de un autor ruso, Dovlatov, donde habla acerca de un escritor ruso, que es el mismo a final de cuentas, y sus infortunios para tratar de publicar algo. Pero me llamó mucho la atención en una parte donde él decía, como es bien sabido, la vida difícil y las peripecias que pasó en la infancia alteraron su mente. O sea, él para empezar lo dice como es bien sabido. Y entonces pues empezamos a entrar a una serie de cosas en las cuales pues decimos, ¿es algo bien sabido realmente? ¿O a qué tenemos que recurrir para realmente poder estar convencidos de esa parte que tiene el ser humano? ¿No? Es algo extremadamente complicado y por eso agradezco tanto que el doctor Gómez Montt nos traiga todos estos temas aquí a la mesa de discusión. Reiterarle aquí al doctor Gómez Montt y a todos ustedes que la Dirección de Enseñanza va a seguir propiciando que esto se dé. Vamos a estar muy atentos de que el doctor no nos deje de compartir sus conocimientos, sus ponentes y toda esta riqueza de la que nos han hablado el día de hoy. En relación a los trabajos de investigación que el doctor les comentaba, pues justamente quería ligar con esto que les comento del texto de Dovlatov, porque pues nosotros acá empezamos a realizar una investigación en mujeres deprimidas, en las cuales les hicimos estudios de resonancia magnética con medición de concentraciones GABAérgicas. Estas concentraciones GABAérgicas a través de la espectroscopía se pueden medir en vivo, en el preciso instante en el que se está haciendo la resonancia magnética. Y esto lo correlacionamos con el perfil hormonal específico que tenía esa mujer en esa etapa del ciclo menstrual. Efectivamente, encontramos resultados interesantes en relación a la testosterona, que creo que será un tema que próximamente tomaremos en los coloquios de neurohumanidades, pero nosotros encontramos que ante estados de ansiedad existía un incremento en la testosterona que a la vez llevaba a un incremento en las concentraciones GABAérgicas. Y esto pues nos abre la puerta a algunas cosas porque a pesar de que en el mundo de las hormonas hemos tratado, voy a decirlo así, de echarle la culpa al estradiol, en todo lo que pasa en la mujer, pues hemos venido encontrando que también las hormonas, voy a decir masculinas, que se sabe que no lo son del todo, pues también tienen un efecto importante en estas cuestiones de ansiedad en la mujer y de depresión. De igual manera, en los mismos trabajos, esto no publicado, pero encontramos una relación directa entre una escala de abuso sexual infantil, abuso emocional, con estas mismas concentraciones de GABA. Estamos justamente en la discusión, en la elaboración de los textos en relación a esto, pero pues bueno, insisto, ligo con el texto de Dovlatov en el que dice, como es bien sabido, las peripecias que sufrió en la infancia, la vida difícil que tuvo alteraron su mente. Esto es algo que, pues bueno, creo que es muy importante abordarse desde un punto de vista científico, aunque pareciera que al humano lo conocemos y sabemos cuáles son las partes que precisamente pudieran estarle alterando la mente, ¿no? Entonces, de nuevo, agradecer mucho al doctor que nos traiga estos ponentes, que nos traiga estos conocimientos e invitarlos a que en un año posteriormente puedan acompañarnos para estos temas específicos de los cuales les hice un esbozo. Espero que hayan disfrutado mucho el día de hoy y recordarles que tendremos algunos otros días del coloquio de neurohumanidades donde nos gustaría contar con su presencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.